Castilla y León presenta su operativo antiincendios. Este año con novedades. La campaña de alto riesgo será de 4 meses, anticipándose a los efectos del calor extremo antes y después del verano. Buenas tardes, más efectivos técnicos y humanos y una política de prevención. El año pasado hubo 17 grandes incendios forestales en la comunidad. El 92% de ellos pudieron haberse evitado. Natalia García. Así es, y por eso la Junta pide que se extremen las precauciones, apela a la responsabilidad individual y también insiste en que se cumplan las indicaciones de las autoridades, sobre todo en los meses de más calor. El operativo especial comienza el próximo lunes y por primera vez se prolongará hasta mitad de octubre. Los ganaderos de Salamanca piden disculpas por los actos violentos de ayer en la delegación de la Junta. Un detenido ha pasado a disposición judicial. La crisis que ha generado el control de la tuberculosis vuelve a la casilla previa al 15 de mayo. El ganado podrá circular a partir de mañana en toda la comunidad. Paco Gómez. Sí, con el decaimiento de la orden ministerial tomada por el Gobierno al considerar que las medidas de la Junta estaban llevando a que no se controlara adecuadamente la tuberculosis bovina en toda Castilla y León, mañana podrán regresar los movimientos, pero solo en aquellas explotaciones que tengan la certificación sanitaria necesaria, es decir, aquellas que no tengan ningún positivo por tuberculosis o la sospecha de tener. Al final habrá cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. El líder del PP lo ha confirmado esta mañana. Lo de los 6 debates lo considera en cambio una ocurrencia. Sergio García. Sí, ha llegado incluso a comparar esa propuesta de los 6 debates de Pedro Sánchez con el guión, dice, de las películas del oeste. Feijóo ha reconocido esta mañana que claro que habrá debate cara a cara con Pedro Sánchez, que no tiene miedo a debatir con el presidente del Gobierno, pero apunta que esos debates no se exigen, sino que se negocian. Rusos y ucranianos se acusan mutuamente de haber volado una presa en Jersón. Es la que abastece la central nuclear de Zaporilla. La rotura del dique ha provocado inundaciones. En cuanto al tiempo, hoy hemos amanecido con buenas temperaturas y la tarde parece que va a ser sensiblemente más estable que la de ayer. Silvia. Sí, tenemos tiempo más estable en la jornada de hoy de impás, aunque volveremos a tener esas tormentas y chubascos, especialmente en el nordeste, que podrían ser localmente fuertes. En el resto no las esperamos, con temperaturas que podrían ser algo más elevadas. En Zamora 27 grados, sin embargo 23 en Soria. En estas imágenes podríamos ver a los nuevos habitantes de Burgos. Son sus nidos, pollos de halcones peregrinos. Tienen su casa sobre el Museo de la Evolución Humana. Ayudarán a controlar la población de palomas. Castilla y León tendrá activo 4 meses su operativo extremo antiincendios. El próximo lunes comienza la campaña. Este año contará con casi 5.000 efectivos. A los expertos les preocupa la sequedad del terreno acumulada en los primeros meses. Natalia, volvemos contigo. Sí, concretamente en los primeros 5 meses del año, que han sido excepcionalmente secos en toda la comunidad. Ni siquiera las lluvias y las tormentas de los últimos días han podido paliar esta sequía. Por eso, precisamente, se adelanta este operativo. Como decíais, comienza el próximo lunes y durará hasta mediados de octubre. Además, más de 4.700 profesionales, 200 cuadrillas helitransportadas y terrestres y 34 medios aéreos formarán parte de este operativo. Más tiempo, más personas y además alguna otra novedad, como por ejemplo la figura del técnico especialista que seguirá la evolución de los incendios in situ. Es muy relevante que en un determinado incendio, sobre todo en incendios grandes, aparte de que haya un técnico de extinción dirigiendo las labores, haya otro equipo pensante sobre cuál es la evolución del incendio, cuáles son las estrategias para atacarlo, y eso va a ser a través de unos nuevos equipos de técnicos, analistas de planificación y comportamiento del fuego. El 86% de los castellanos y leoneses está de acuerdo con que se celebre una conferencia de presidentes exclusiva sobre la lucha contra incendios. Así lo refleja una encuesta de Sigma 2 para Castilla y León Televisión. El verano pasado, Castilla y León sufrió los peores incendios de España, con los de la Sierra de la Culebra y los Acio a la cabeza. Fue una campaña en la que en nuestra comunidad se calcinaron más de 82.000 hectáreas. Es necesario que cuando pase el verano haya una conferencia de presidentes extraordinaria para que reflexionemos cómo mejorar la coordinación, cómo debemos afrontar lo que es ya una situación de anomalía climática excepcional. Se lo reclamaba Alfonso Fernández Mañueco a Moncloa el verano pasado.
El gobierno central no ha atendido aún a esta petición que tendría buena acogida entre los castellanos y leoneses. Según una encuesta de Sigma 2 para Castilla y León Televisión, a más del 86% les parecería bien o muy bien que se convoque una conferencia de presidentes específica para mejorar la gestión entre las administraciones contra los incendios. Esa percepción también es positiva en las dos provincias más afectadas por los fuegos en los 2 últimos años. En Ávila la apoya más del 89% y en Zamora el 86%. Unas opiniones compartidas con independencia de las afinidades políticas de los encuestados. Una de las personas que participó ayer en el intento de asalto a la sede de la Junta en Salamanca ha pasado a disposición judicial. Los ganaderos se muestran avergonzados por lo que ocurrió, pero insisten en sus reivindicaciones. El auto del TSJ reconduce la situación a cómo estaba antes del 15 de mayo. Paco Gómez. Sí, volvemos al punto de partida hace apenas unas semanas después de esa decisión del Gobierno de bloquear por completo los movimientos ganaderos en Castilla y León. A partir de mañana podrán retomarse esos movimientos y transacciones, pero desde las explotaciones que estén libres de tuberculosis y cuenten para ello con la certificación sanitaria requerida, que es bastante estricta. Así que seguimos en el mismo laberinto, el malestar de los ganaderos que explotaba ayer en ese intento de asalto a la sede de la delegación de la Junta de Salamanca, en la que nos encontramos. Los portavoces de la Unión por la Ganadería piden disculpas por esas escenas, pero señalan que es la evidencia de un malestar cada vez más intenso por una situación que no está sirviendo para erradicar la tuberculosis. Prueba de ello es la prevalencia que sigue creciendo, pero que a ellos, en cambio, los está llevando a la ruina. Una vaca enferma de tuberculosis es una ruina y en algunas explotaciones la mala suerte se ha multiplicado por 50. Te matan 50, como a un amigo mío, el otro día me lo decía: Ramón, voy a hacer otro saneamiento, como siga así yo me voy a Madrid a trabajar. El hartazgo fue lo que desembocó ayer en una protesta violenta que los ganaderos no justifican. No es justificable, pero es lo que decimos, es que se vea un poco el límite en el que está el sector, el hartazgo que tenemos. Pero insisten en pedir que se cese a los técnicos responsables del saneamiento. Unos técnicos que están basados solo en la erradicación de la enfermedad, y lo que no van a erradicar es la enfermedad, van a erradicar a los ganaderos y a las vacas. Y a la pregunta de si hay que pedir responsabilidades políticas, si no hay una serie de esas medidas que estamos pidiendo y no nos defiende quien nos tiene que defender, pues habrá que actuar en esa medida. Dicen que la flexibilización aprobada por la Junta fue demasiado laxa. Vamos a quitar eso que no cumple con la ley, que no sé por qué se ha hecho, y vamos a quedarnos con lo que de verdad buscamos los ganaderos. O sea, es una solución que yo creo que es por donde tienen que ir las cosas. De momento seguirán con sus protestas y desde el lunes se negarán a realizar los saneamientos. De este asunto le han preguntado a la portavoz del Gobierno tras la reunión del Consejo de Ministros. ¿Qué ha dicho Isabel Rodríguez? Sergio García. Sí, la ministra portavoz ha reconocido esas diferencias, dice que es evidente esas discrepancias, en este caso entre la comunidad autónoma y el Gobierno central, y dice que no se puede utilizar la falsedad para generar expectativas en un sector tan importante como es el ganadero. Deja claro que hay que cumplir con la ley. No se puede utilizar la falsedad y no se pueden generar falsas expectativas ante un sector tan importante como es el sector ganadero en nuestro país, contraviniendo la legislación comunitaria y la legislación estatal vigente. La resolución judicial que suspende la orden que flexibilizaba el movimiento del ganado no es definitiva. Por eso la Junta está a la espera de que una sentencia firme avale o no la medida que ha dejado de estar activa. Que seguimos en el contencioso defendiendo la legalidad de esa primera resolución, porque no hay sentencia que diga que es ilegal. Existe una preocupación por la transmisión de la tuberculosis bovina al ser humano. Ese extremo constituye, según la Unión Europea, un problema de salud pública, pero es algo infrecuente. Se puede dar si se está en contacto con el animal vivo en un espacio cerrado por vía aérea. Están investigando los casos de tuberculosis bovina. Pues la tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa. Las reses se contagian de distintas maneras. Por el agua, por el pienso, por haber ocupado naves donde ha habido animales con tuberculosis. Pero no solo afecta al ganado, también a la fauna salvaje. El jabalí y los cérvidos en su conjunto. Y la clave, ¿puede transmitirse a los humanos? Sí, puede.
Aunque no es frecuente, el contagio se produce por vía aérea en contacto con el animal infectado y vivo. Las personas respiran aire con el Mycobacterium, que va a originar precisamente habitualmente lesiones en el ámbito respiratorio. Debe ser la exposición a lugares cerrados habitualmente, tiene que haber una cierta inmediatez, contagio, proximidad y exposición. Los expertos subrayan, la enfermedad en ningún caso se transmite ya por los alimentos. No hay riesgo de consumir la carne. No hay riesgo de consumir carne ni de beber leche. Todos los productos derivados tienen garantías de seguridad, pero en toda Europa se lucha por acabar con la enfermedad. Hay que erradicarla. Es decir, que el objetivo es 0 casos. En el año 2020, el último del que hay registros, se dieron 30 casos en España. Por estos disturbios de ayer en Salamanca, Francisco Igea ha pedido que la Junta se persone como acusación particular y preste asesoramiento jurídico a los funcionarios víctimas de amenazas. El procurador de Ciudadanos exigirá la reprobación del consejero de Agricultura por poner en cuestión, dice, las políticas de salud pública dirigidas a la erradicación de la tuberculosis bovina. La corrección de la ley del solo sí es sí lleva en vigor algo más de un mes, pero sus efectos aún persisten en los juzgados. Según los últimos datos disponibles, la norma provocó 1.079 rebajas de condena a agresores sexuales en toda España, 48 de ellas aquí en Castilla y León. Hoy llegan al Tribunal Supremo los primeros recursos por esas revisiones. Madrid, Sara Ayuso. Sí, el Tribunal Supremo celebra un pleno monográfico para fijar doctrina con los criterios con los que deben revisarse las penas tras la entrada en vigor de la ley del solo sí es sí. En concreto, los magistrados entre hoy y mañana van a debatir en torno a 29 de los cerca de 200 recursos que tienen contra sentencias en las que se ha reducido la pena y también recursos de condenados que piden rebajas. Hasta ahora el Alto Tribunal se había pronunciado sobre sentencias que no eran definitivas, como en el caso de la Arandina, pero esta es la primera vez que fija una posición sobre sentencias firmes. Tras 2 meses de protestas y huelga, los funcionarios de justicia han conseguido que el Ministerio se reúna con ellos para negociar. Este encuentro llega después de que los manifestantes anunciaran su intención de presentar una denuncia ante la Fiscalía del Tribunal Supremo contra la ministra y el secretario de Estado de Justicia por no reunirse con ellos. Y hasta ahora se encuentran reunidos el Comité de Huelga de la Administración de Justicia y la ministra Pilar Llop. Para apoyar a los compañeros en la negociación en Valladolid, los funcionarios se han concentrado a las puertas de la sede del Partido Socialista Provincial. Con cacerolas en mano han pedido que se tengan en cuenta sus reivindicaciones. Comisiones Obreras ha presentado una querella criminal contra el consejero de Industria y Empleo, Mariano Beganzones, por calumnias e injurias. El sindicato pretende que desmienta las acusaciones de robo y retire los constantes ataques hacia ellos en los medios de comunicación y en las redes sociales. Esta demanda penal se une a otros 6 contenciosos administrativos. Plantea que los sindicatos estamos mal utilizando dinero público y que devolvamos lo robado. Esa es una acusación que sobre la columna vertebral de nuestra demanda, nuestra querella, esa es una acusación, primero, infundada, y segundo, si un funcionario público tiene el conocimiento de que alguien, quien sea, está cometiendo un delito de esta magnitud de robar en una organización, tiene la obligación de ponerlo en conocimiento de la autoridad laboral. El consejero de Industria, que asistía a unas jornadas de riesgos laborales en León, se ha defendido. Beganzones asegura que siempre ha tratado a los sindicatos con respeto y que es él el que sufre ataques verbales desde su nombramiento. He sido salvajemente atacado, violentamente, verbalmente, violentamente atacado desde el primer día en el que fui nombrado y poco más tengo que decir. Creo que yo siempre me he dirigido tanto a las organizaciones como a las personas en concreto con todo respeto y poco más tengo que decir a ese respecto. Ucrania acusa a Rusia de haber destruido esta presa en el río Dnieper, en territorio controlado por Moscú, y los rusos dicen que ha sido la artillería ucraniana. La rotura del dique ha provocado inundaciones que han obligado a evacuar localidades que había recuperado el ejército ucraniano en la provincia de Jersón y puede ralentizar la contraofensiva de Kiev. El agua de ese embalse se usa además para refrigerar la central nuclear de Zaporilla, que de momento no está en riesgo.
El debate sobre los debates entre Feijóo y Sánchez se mantiene abierto. Núñez Feijóo dice sí al menos a uno y el PSOE negocia con los populares la celebración de más encuentros. ¿Qué más ha explicado Núñez Feijóo, Sergio García? Pues de momento no cierra la puerta a que se celebre más de un debate, pero tampoco concreta cuántos. Para el líder del Partido Popular deben ser los equipos de campaña los que elijan exactamente cuántos debates se deben celebrar en la campaña electoral y en qué formato. Tampoco ha precisado si esos debates los quiere solamente con la presencia de Pedro Sánchez, es decir, un cara a cara Partido Popular, Partido Socialista, o quiere que también esté la presencia del resto de candidatos. Dice Feijóo que hay que esperar, ser prudente y conocer cuáles son los candidatos definitivos y los grupos concretos que se presentan a esas elecciones. No serán 6. ¿Tiene usted miedo de debatir con Pedro Sánchez? No. Pero Núñez Feijóo garantiza al menos un debate solo con Sánchez. Va a haber un cara a cara entre el señor Sánchez y yo en la campaña electoral. En Onda Cero, el líder del PP ha acusado al presidente del gobierno de recurrir a los debates ante la falta de apoyo en las calles. Los debates no se obligan, los debates se negocian. Y eso es lo que dice el PSOE que va a hacer hoy mismo, ponerse en contacto con el PP para negociar esos cara a cara. Siempre es bueno debatir en democracia. Es lo que dice el gobierno, que el presidente quiere más de un debate. 4 que se nos han solicitado y a otros. Menos diplomático. En la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, el ministro de Presidencia ha cargado contra Núñez Feijóo por querer derogar leyes como la de memoria democrática o la trans. El proyecto político del señor Feijóo es derogar, es destructivo, es hacer que nuestro país retroceda. Todo mientras sigue el misterio en los ayuntamientos y comunidades donde el PP necesita Vox para gobernar. Entiendo que Vox, darle un voto al Partido Socialista, va en contra de todos sus principios. El líder de los populares sigue queriendo ejecutivos en solitario y hoy le ha vuelto a proponer a Sánchez que solo gobierne quien gane el 23 de julio. Precisamente eso, gobernar siendo la lista más votada y sin Vox, es lo que el partido de Revilla va a permitir al PP en Cantabria, pero no será un apoyo a cambio de nada. Hoy se han reunido y hay cita para otro encuentro. Ya queda menos para que los partidos decidan sus candidaturas para las elecciones generales del 23 de julio. El PSOE en Soria va a designar a sus candidatos mediante primarias. Y esto es lo que ha dicho Virginia Barcones cuando le hemos preguntado si aspira o no a encabezar las listas a las Cortes Generales. Voy a esperar a que los órganos del partido hagan lo correspondiente. Yo solo les he dicho que en el ámbito que correspondía, yo he tomado la decisión que tenía que tomar, pero yo soy una persona, ya saben, muy estricta en este tipo de cuestiones y será el partido quien diga lo que corresponda. La Junta Electoral Central, con sede en Madrid, tiene que decidir el futuro político de Muelas del Pan, en la provincia de Zamora. 3 partidos presentaron un recurso contencioso administrativo contra los resultados electorales en este municipio, que ahora podría tener que repetir las elecciones. En el municipio de Muelas del Pan, 3 partidos políticos, PSOE, Vox y Zamora Sí, han presentado un recurso contencioso administrativo contra el resultado de las elecciones por 4 votos. De ellos, 2 afectan a 2 personas que votaron y que podrían estar discapacitadas y otros 2 al voto por correo. Uno de una persona que habría fallecido y el otro de una persona que solicitó el voto por correo, no lo ejerció y sí quiso ejercitarlo físicamente el día de las elecciones. Según el actual alcalde, candidato del PP y que habría ganado las elecciones, la Junta Electoral de Zona de Zamora ya dijo que los resultados serán correctos, pero ante el nuevo recurso es ahora la Junta Electoral Central de Madrid la que tendrá que decidir si se repiten o no las elecciones en este municipio. La formación profesional amplía su oferta para el próximo curso con 44 nuevos ciclos, la mitad en el medio rural. Entre los nuevos títulos están eficiencia energética, radioterapia, videodisjockey o actividades domésticas. La consejera de Educación, de visita en este instituto de Valladolid, donde se cursará farmacia y parafarmacia, ha reclamado la aprobación de una moratoria para la cotización obligatoria de los alumnos en prácticas a partir de octubre. De momento el Ministerio solo ha anunciado que queda en suspenso por el adelanto electoral. Pero hasta que no haya un desarrollo normativo que lo paralice, evidentemente la preocupación la seguimos teniendo y seguimos insistiendo en que es necesario adaptar la correspondiente norma, el correspondiente Real Decreto o la ley que lo regule, para que se paralice y no tengamos que aplicarlo ya para este curso. SACIL ha contratado este año a 263 médicos que acaban de terminar su residencia a través del plan de fidelización. Ejercerán aquí durante 3 años y se podrán seguir formando. Entre esos especialistas que se incorporan a la plantilla de sanidad hay 45 médicos de familia.
Javier trabajará durante los próximos 3 años como médico titular en el Centro de Salud de Plaza del Ejército de Valladolid, lugar en el que hizo su residencia. Este contrato sí es verdad que nos da la oportunidad de hacer un seguimiento, de seguir actuando a nivel asistencial, de atender a los pacientes. Su especialidad es la medicina familiar y es algo que siempre ha tenido claro. Le gusta conocer a sus pacientes. Soy Javier, soy médico de familia. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? Este contrato, además de proporcionarle estabilidad, es un paso bastante grande en este sentido, porque claro, imagínate lo que es, tanto para la conciliación propia de la vida de cada uno, tener contratos a lo mejor semanales o mensuales. Le ha asegurado una formación continua. A él le gustaría aprender más sobre nutrición. Que es un pilar fundamental, tanto la nutrición como el ejercicio físico, que es algo que cuanto más información tengas, más puedes ayudar a todo tipo de pacientes. Él estudió en Salamanca, pero formarse en Castilla y León no es un requisito para acceder a este contrato. De las plazas que se han adjudicado, 50 pertenecen a sanitarios que estudiaron en otras comunidades. El 50% de los pacientes ingresados en la UCI sufre secuelas que, sin un seguimiento adecuado, pueden pasar desapercibidas, pese a dificultar el día a día de los enfermos. Por eso el Hospital Río Carrión de Palencia ha puesto en marcha de manera pionera en Castilla y León una consulta donde valoran las posibles consecuencias de un ingreso tan crítico. Pueden ser secuelas tanto físicas como psicológicas. Un ingreso en la UCI marca un antes y un después en la vida del enfermo. Lo pasa muy mal, pasan muchas cosas para él, para la familia. Tampoco es fácil el camino una vez son dados de alta. Por eso el Hospital Río Carrión ha puesto en marcha una consulta donde poder hacerles un seguimiento especial. Porque cuando un paciente pasa tanto tiempo sedado, pues pierde toda la masa muscular y luego hasta que la recupera tarda mucho. Despertarse y ver que no se pueden mover, que son incapaces incluso de levantar un brazo, eso yo creo que son las secuelas más graves y las más llamativas. Pero luego a largo plazo sí que hay alteraciones en la conducta o fallos de memoria. Es la primera consulta de este tipo en Castilla y León. Tenemos que diagnosticarles y lo hacemos a base de una serie de test. Cuando vemos un déficit cognitivo que es severo, pues lo enviaremos al neurólogo, al geriatra, a quien corresponda. En las posibles secuelas influyen muchos factores. La gravedad influye mucho, el haber estado sedados en ventilación mecánica, y veremos a ver pues si tenemos que mandarles al psiquiatra, al psicólogo, al rehabilitador, al neumólogo. Estamos en contacto con varias especialidades del hospital que nos están ayudando muchísimo para que lo podamos hacer. El objetivo es que se recuperen lo mejor y más rápido posible de una experiencia muy traumática, tanto para ellos como para sus familias. Estamos cada vez más cerca de las vacaciones. Quienes viajen lejos y a lugares exóticos tienen una cita con alguno de los centros de vacunación internacional que hay en nuestra comunidad. En Soria está Fernando Orte. Por este centro de vacunación internacional de Soria han pasado en lo que va de año 288 viajeros. La cifra se dispara respecto a 2022, aunque de momento no hay lista de espera. Las citas se conceden en cuestión de días, a diferencia de lo que ocurre en otras capitales como Burgos, donde el plazo es de al menos un mes. Los destinos principales están en el continente africano, seguido de Asia y de Sudamérica. Se vuelve un poco a la normalidad de los viajes al extranjero. Encefalitis japonesa, fiebre amarilla, fiebre tifoidea, hepatitis, meningococo, bueno, pues un poco en función del país e incluso de la zona del país. O sea, quiero decir que hay países que a lo mejor vas a una zona y se requieren unas vacunas y en otras zonas otras. Son imágenes que nos llegan desde Burgos. En ese nido descansan los invitados especiales del Museo de la Evolución Humana, pollos de halcón que vivirán y trabajarán en la ciudad. Burgos ha lanzado un proyecto de reintroducción del halcón peregrino en el municipio. El objetivo es recuperar la población de esta especie y contribuir al control biológico de otras, como las palomas o los estorninos. 2 crías de halcón peregrino habitan desde hace unas semanas en la azotea de este Museo de la Evolución Humana. Hay otras 5 crías en el monasterio de San Juan. Forman parte del proyecto de reintroducción del halcón peregrino en Burgos. Y es que se estima que el 70% de estos ejemplares ha desaparecido en los últimos 25 años en la provincia de Burgos.
Se han instalado unas cajas nido, se les alimenta 2 veces al día y se prevé que en las próximas semanas comiencen a volar. A través de unas webcam podemos seguir todos sus movimientos y se prevé que hasta 2026 se introduzcan una treintena de crías. Dentro de la ciudad para que se acostumbren, para que conozcan la ciudad y cuando busquen un lugar para reproducirse, la ciudad de Burgos les parezca un entorno conocido y en donde intenten los juveniles que sobrevivan a la etapa de dispersión, que intenten reproducirse aquí y a ver si conseguimos dentro de unos años recuperar la población. Si estás buscando un banco que crea en ti, conecte contigo, entienda de dónde vienes y te acompañe a donde vayas, Unicaja Banco. Tú tienes mucho que ver, somos oportunidad, somos esperanza. Ese es el lema con el que Cáritas Diocesana de Valladolid ha presentado hoy su memoria de actividades del año pasado. Según ese informe, en 2022 la entidad de la Iglesia Católica destinó casi 3,5 millones de euros en actividades y ayudas de las que se beneficiaron más de 10.000 personas en situación de vulnerabilidad. Estoy agobiado, tengo que pagar el recibo de la luz, la excursión de fin de curso de mis hijos, no me llega para pagar este mes si tiene la renta, el alquiler, una hipoteca. Cuando profundizas en ese acompañamiento, en esa entrevista, descubres que por debajo lo que hay es una situación de mucha ansiedad, de mucho agobio, de mucha soledad. El poeta madrileño Luis Alberto de Cuenca ha sido el ganador del premio de poesía Jaime Gil de Viedma en su 33ª edición con la obra El secreto del mago, un premio que ha bajado en número de participantes, pero no en su calidad. Es un autor en el cual, como sucede con nuestra generación, la cultura está muy presente, es un autor muy culto, pero a la vez es un autor que quiebra los tópicos, vamos a decir así, culturalistas, porque en su poesía hay también hay vida. Los 12 albergues del Camino Francés Federación anuncian que no admitirán maletas a partir del 12 de junio en pro del sistema de acogida de peregrinos tradicional. En Castilla y León se encuentran 4 de ellos, en Burgos, Astorga, Foncebadón y Ponferrada. Dito es alemán y está haciendo el Camino de Santiago francés desde Saint-Pied-de-Port, portando una mochila de unos 11 kilos. Como él, Pablo lleva 3 semanas de caminata con otros tantos kilos a hombros. Forma parte de la filosofía del camino, yo creo. Hay gente que la lleva en coche, que se la llevan, yo prefiero llevarla yo. Es el caso de Brittany. Esta canadiense ha contratado un servicio para que le traslade la maleta de etapa en etapa. Ya tengo suficiente carga emocional y espiritual como para cargar con un equipaje. Una opción cómoda que a partir del 12 de junio no tendrá cabida en el albergue de peregrinos municipal de Ponferrada, uno de los 12 que integran la Camino Francés Federación y que apuestan por preservar la esencia del camino y sus formas tradicionales. Lo que vemos parece más la dinámica de un hotel, ¿no? Llega alguien, descarga maletas. Tratamos de conservar lo que siempre hemos querido, otro tipo de acogida, ¿no? La Federación exceptuará los casos de peregrinos enfermos o con necesidades especiales, una medida aplaudida por muchos que se ha tomado teniendo en cuenta las numerosas posibilidades de alojamiento en la ciudad. No vas de veraneo a ningún lado, vas a andar. Yo creo que el camino tiene que ser un poco sufrido. Con mochila o con maleta, lo importante es cargar con lo justo para disfrutar del espíritu del camino. Y hasta el Hospital de Palencia nos vamos para hablar, por raro que parezca, de arte. Estas instalaciones se han convertido en el escenario de la primera exposición itinerante de Arte Joven 2022. Una ventana al talento de la juventud de Castilla y León. Son 26 obras de los finalistas y ganadores de esta iniciativa cultural que premia disciplinas como la pintura, las artes plásticas o los diseños de moda. Desde Palencia nos vamos. Se quedan ahora con los deportes. Las noticias vuelven a las 8:30. Adiós.